económicos con impacto global. Les cuento que el shutdown que está atravesando ahora el gobierno actual de Donald Trump no es el primer cierre de la administración pública en los Estados Unidos. Hemos tenido varios y vamos a ir viéndolos uno por uno. Traje algunas imágenes también ilustrativas mientras voy contando, que seguramente Facu va a poner en pantalla para que podamos compartir. Decirles que ya desde la era de Ronald Reagan, ¿se acuerdan? Allá por los años 80 hasta Donald Trump, los shutdowns del gobierno estadounidense se convirtieron en una herramienta política con consecuencias económicas que trascienden sus fronteras. El actual cierre, iniciado en el 2025, vuelve a poner en tensión a los mercados internacionales y también genera preocupación en países emergentes como el nuestro, como Argentina. Claro. Desde 1981, Estados Unidos ha experimentado más de una docena de cierres del gobierno federal conocidos como, o comúnmente como shutdowns. Esto ocurre cuando el Congreso no aprueba los presupuestos necesarios para el funcionamiento del Estado, obligando a suspender actividades consideradas no esenciales. Aunque en apariencia son conflictos internos, sus repercusiones alcanzan justamente también por la figura y la alta presencia que tiene los Estados Unidos a nivel internacional en la geopolítica, ¿sí? Alcanzan la economía global. Durante la presidencia de Ronald Reagan, entre 1981 y 1989, se registraron, aunque ustedes no lo crean, 8 cierres breves de entre 1 y 3 días cada uno. Fueron los primeros en evidenciar cómo la puja entre el Poder Ejecutivo y el Congreso podía paralizar la administración pública. Las causas principales giraban en torno al gasto militar y los programas sociales, aunque su impacto económico interno fue limitado y marcaron ya un precedente político por aquel entonces. El shutdown de 1990 bajo George W. Bush padre duró 3 días y reflejó tensiones sobre el aumento de impuestos en medio de una recesión. Sin embargo, fueron los cierres de 1995 y 1996, durante el gobierno de Bill Clinton, los que pusieron la magnitud del problema. 21 días de parálisis estatal, con más de 800.000 empleados públicos sin salario y pérdidas económicas superiores a los 1.400 millones de dólares, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la CBO. En el 2013, bajo la presidencia de Barack Obama, el enfrentamiento con los republicanos fue la financiación del Obamacare, que dejó al país 16 días sin gobierno federal. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, advirtió en ese momento que el cierre afectaría la confianza en los mercados y podría alterar la recuperación económica mundial tras la crisis recordada del 2008. El shutdown más extenso de la historia se produjo entre diciembre de 2018 y enero de 2019 bajo Donald Trump, su primer gobierno. Durante 35 días tuvo un costo estimado en 11.000 millones de dólares. El conflicto se originó en la negativa del Congreso a financiar el muro fronterizo con México. ¿Recuerdan que lo tuvo como leitmotiv de campaña en su primera gira al actual presidente Trump? El cierre afectó al turismo, la aviación civil y el consumo interno, generando volatilidad en los mercados bursátiles globales y en el valor del dólar. El actual cierre, ahí estamos viendo la imagen de Trump, el actual cierre de 2025 también bajo la administración de Donald Trump, ocurre en un contexto político mucho más polarizado. La falta de acuerdo sobre la reforma fiscal y el gasto militar llevó nuevamente al congelamiento de agencias federales con consecuencias directas en la actividad económica. Los mercados reaccionaron con incertidumbre. El índice del Dow Jones registró caídas sostenidas y el precio del dólar se fortaleció frente a las monedas emergentes. Un poquito, apenas, se fortaleció apenas, provocando presiones inflacionarias en países dependientes del comercio exterior estadounidense. ¿Cuál es la conclusión un poco de todo esto y por qué yo traigo este tema aquí a colación? El nuevo shutdown de Donald Trump no solo desnuda la crisis institucional que está atravesando Estados Unidos, sino también la fractura dentro del propio Partido Republicano. En el Capitolio ya se escuchan voces críticas, incluso desde el Senado, que cuestionan la decisión del Tesoro de sostener artificialmente el valor del dólar mientras se mantiene programas de asistencia financiera a países aliados
o, entre comillas, supuestamente aliados, como es nuestro propio país, la República Argentina. Para Argentina, este panorama es un arma de doble filo. Por un lado, la aparente estabilidad del dólar presiona igualmente sobre la inflación. Y por otro lado, cualquier revisión del apoyo financiero estadounidense podría afectar posibles desembolsos prometidos o inversiones extranjeras, comprometiendo la estabilidad económica local. ¿Salvará a Estados Unidos económicamente a Argentina? O como alguien recordó hace poco en la crisis del gobierno de la Rúa, un anuncio similar fue suspendido luego del trágico evento del 9/11, allí donde lamentablemente cayeron y se perdieron tantas vidas las Torres Gemelas. Aparentemente es un atentado, eso todavía por momentos está siendo cuestionado. Digo, Estados Unidos y en este momento el gobierno del propio Donald Trump atraviesa una crisis muy fuerte. Sí, para destacar que allí al menos el Congreso tiene una voz y un peso fuerte. ¿Pero por qué pueden oponerse a la presentación? Porque hubo una presentación formal de lo que es el plan económico. El presidente tiene la obligación de presentar su plan económico anualmente, cosa que aquí no estaría ocurriendo, por lo menos en los últimos 2 años y ya casi les diría los últimos 3 años. Allí es obligatorio. Al no haber un acuerdo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, hay un cierre temporario del gobierno. Entonces, claro, frente a los préstamos que podría llegar a querer hacer el gobierno norteamericano, en este caso con la República Argentina, primero fueron los demócratas, las principales voces demócratas del Congreso, y luego ya los muchos miembros del Partido Republicano, quienes empezaron a decirle a Donald Trump: mirá, si estamos con un problema económico tan complejo, ¿cómo es que no hay dinero para el sistema de salud, que es uno de los eternos problemas? Fíjate que a Obama le pasó lo mismo, el caso del Medicare, ¿no? La implementación de los programas de salud, que allí no tienen salud pública como tenemos nosotros. Nosotros tenemos salud pública, tenemos educación pública, allí no existe, la educación es privada, la salud es privada, en fin. Si no hay dinero para Estados Unidos, ¿cómo va a haber dinero para otros países? Por eso, Donald Trump, ya su segundo cierre, en su segundo mandato y segundo cierre, en su segundo shutdown, estaría previendo junto con parte de su gabinete a lo mejor retroceder en esta posibilidad de acompañar o de rever de qué manera va a acompañar a la República Argentina en su economía o en la estabilidad de la economía de nuestro país. Por eso también cuando uno hace y recurre un poco a la historia, lo hace por esto, ¿no? Para la posibilidad de dar datos, de ir contando cuándo comenzó. No fue el primero, empezó con Reagan, siguió con Bush, siguió con Bill Clinton, siguió con Obama y ya le tocó 2 veces consecutivas, al igual que a Clinton, a el presidente Trump. En un panorama mundial muy complejo, porque realmente hay que decirlo, económicamente el mundo está atravesado por una situación compleja y además está atravesado por una serie de guerras que también hace que todo se encarezca y todo sea más complejo. Esta es una realidad. Tenemos a Rusia por un lado en plena guerra hace ya casi más de 2 años largos. Con Ucrania, por otro lado, apenas ahora se está comenzando con el acuerdo de paz, logrado hace muy poquito tiempo, allí con Israel y toda la zona de Gaza y tantos otros ejemplos que podríamos dar, ¿no? De países que están en conflictos territoriales y que por ese motivo y por distintas causas se empiezan a encarecer distintos productos. De hecho, con esta tendencia que tiene Donald Trump de castigar a los países que no son afines a él, poniéndoles más restricciones y subiéndoles los porcentajes a la importación. Canadá, por ejemplo, dejó de comprarle huevos a Estados Unidos, que se le están acumulando containers y containers de huevos que no pueden vender, y de repente el norteamericano común, el norteamericano de a pie, que va al supermercado y se encuentra con que de repente media docena de huevos cuesta $5. Y para ellos eso no existe. Para el norteamericano la inflación, que para nosotros es normal en un mes,
para ellos anualmente se ocurre es un escándalo. Por eso es importante tener en cuenta estos números, por eso es importante tener en cuenta cómo se va produciendo y como tenemos permanentemente esta necesidad de depender de los Estados Unidos y de no afianzarnos a nuestro propio país que tiene una riqueza increíble, uno se la pasa mirando a Estados Unidos. Antes mirábamos a Europa, ahora miramos a Estados Unidos. Sería muy interesante entonces que pronto podamos empezar a mirarnos a nosotros y decir, mira qué país extraordinario que tenemos. ¿Cómo no podría ser la Argentina una primera potencia?